Hola a todos, buenos días profesor. El día de hoy le voy a presentar la evaluación que es el examen parcial. Somos del grupo número 3 y los integrantes son, tenemos a José Chinchay, Kevin Espinosa, Alex Ramírez, Jorge Mendoza, José Jaramillo y quien les habla Liz Vilca. Ya. La primera parte del examen nos pide crear un modelo dimensional que consta de 5 tablas dimensionales. Tenemos cliente, producto, periodo, empleados y como tabla hecha hechos, ventas. Acá se puede ver que ya los he creado con el siguiente comando. Eh, Primero que la base como examen, que las tablas dimensionales, categoría como mencioné anteriormente, que les di una llave foránea, category key, el producto. Tenemos la tabla de empleados, la tabla tiempo, que pide todos los ítems como te muestro en la evaluación. También cliente y la tabla hecho ventas, que tenemos la que está sobre OK con la tabla cliente, empleados, productos, tiempo y los ítems que te pide. Ventas, número de orden, monto, unidades, precio unitario y descuento. Y acá se ve, no se llama. Acá la tabla categoría está sola porque no le une nada. Este es el tipo modelo estrella, las cuales están unidas a una sola tabla, que sería en este caso la tabla hechos, factura venta. Ya. Ahora voy a explicar las siguientes líneas de comando que se resuelven en el examen, que sería como primer consulta. Primero realizamos las consultas en la base de datos Norwin, que nos pide seleccionar las columnas, categoría name, categoría, montos, y este es de la misma tabla de categoría y lo agrupa con categoría name. La siguiente consulta te llama, se selecciona el número de años, la columna años, en la columna categoría y el monto, la cual realiza una multiplicación. Como segunda consulta tenemos que te llama la tabla de categoría, realiza una suma de los años y eso lo denomina como la columna monto 1996 hasta 1998 y todo lo ordena en categoría name. Como tercera consulta tenemos que nos muestra, que nos llama la columna categoría, monto, y es similar a la anterior, solo que te pide la suma total de los 3 años, de 1996 a 1998. Como cuarta consulta nos muestra las categorías, la columna año, el producto y el monto. Y acá nos dice, usted defina qué criterios más debería añadir para que realice un buen análisis. Pues lo importante es analizar la rentabilidad de los productos, también hacer una evaluación por desempeño de empleados en términos de ventas y hacer una segmentación de clientes y patrones de compras. Y acá nos pide el modelo de dimensiones que ya mencioné y a continuación mi compañero le va a mostrar el Cubo Lab. Gracias. Buenas, ¿qué tal, profesor? En esta oportunidad voy a hacer el día de hoy lo que es un cubo lab para la base de datos multidimensional. Esa base de datos nos va a permitir ser más precisos a la hora de realizar consultas, ¿no? Y bueno, primero vamos a hacer la creación de la base de datos Norwin, la cual le importamos acá en SQL Server. Y una vez que tengamos la base de datos Norwin, vamos a lo que es el Visual Studio. Y bueno, eh,
Acá está la estructura del cubo, los cuales tenemos tablas dimensionales que son una parte esencial de lo que viene a ser el sistema de almacenamiento de datos. Tenemos lo que es el centro, la tabla de hechos de medida, que son esenciales ya que permiten a las organizaciones realizar un seguimiento más detallado, ¿no? De cualquier tipo de rendimientos. Y bueno, vamos a lo que primero que es la dimensión del tiempo. Acá ya he arrastrado lo que viene a ser el año, la descripción del mes, la fecha y bueno, también el mes, ¿no? Más que todo lo hice para evitar, para ahorrar tiempo, para que el video no sea muy largo. Vemos la dimensión del cliente, el nombre del cliente y el país, ¿no? El país del cliente. Eh, la dimensión del proveedor, solo agarramos el nombre del proveedor. La dimensión del empleado, que agarramos el nombre completo. La dimensión del producto, que agarramos el precio unitario y el nombre del producto. Y bueno, acá tenemos, ¿no?, lo que viene a ser nuestro cubo lab. Buenas, ¿qué tal, profesor? En esta oportunidad voy a hacer el día de hoy lo que es un cubo lab para la base de datos multidimensional. Esa base de datos nos va a permitir ser más precisos a la hora de realizar consultas, ¿no? Y bueno, primero vamos a hacer la creación de la base de datos Norwin, la cual le importamos acá en SQL Server. Y una vez que tengamos la base de datos Norwin, vamos a lo que es el Visual Studio. Y bueno, eh, acá está la estructura del cubo, los cuales tenemos tablas dimensionales que son una parte esencial de lo que viene a ser el sistema de almacenamiento de datos. Tenemos lo que es el centro, la tabla de hechos de medida, que son esenciales ya que permiten a las organizaciones realizar un seguimiento más detallado, ¿no?, de cualquier tipo de rendimientos. Y bueno, vamos a lo que primero que es la dimensión del tiempo. Acá ya he arrastrado lo que viene a ser el año, la descripción del mes, la fecha y bueno, también el mes, ¿no? Más que todo lo hice para evitar, para ahorrar tiempo, para que el video no sea muy largo. Vemos la dimensión del cliente, el nombre del cliente y el país, ¿no? El país del cliente. Eh, la dimensión del proveedor, solo agarramos el nombre del proveedor. La dimensión del empleado, que agarramos el nombre completo. La dimensión del producto, que agarramos el precio unitario y el nombre del producto. Y bueno, acá tenemos, ¿no?, lo que viene a ser nuestro cubo lab. Vamos a lo que es el cubo y le damos a procesar. Ejecutamos, vemos que el proceso finalizó correctamente. Cerramos, cerramos. Y si en caso falla, como me ha venido pasando, venimos a cubo, propiedades, implementación y le ponemos el nombre de usuario de la base del SQL Server, ¿no? Que en anterioridad estaba como local. Y bueno, eh, tuvimos que cambiarlo por el nombre de la base de datos, perdón, de SQL Server, que en mi caso lo tengo así, ¿no?, en desktop. Bueno, como ya hemos procesado, vamos al explorador y acá podemos hacer consultas, ¿no?, de manera más detallada. Vamos a lo que es descripción del mes. Vamos a poner lo que es nombre del producto, precio unitario y lo que es la fecha. Vamos a poner montos también, meta de montos. Y bueno,
Acá tenemos el tiempo de descripción del mes, que es en abril, el nombre del producto, precio unitario, el tiempo de la fecha y las ventas, ¿no? Acá también podemos jugar con los filtros, eh, en tiempo, descripción del mes, cuál, a qué mes queremos filtrar. eh, Vamos con septiembre. Estamos y vemos acá el producto precio unitario en el mes de septiembre, el nombre de producto también que se fue vendido, el monto de ventas, la fecha y bueno, eso sería todo de mi parte con lo que viene a ser la implementación del Cubo Lab. Muy interesante, por cierto. Y bueno, gracias. A continuación tenemos la autoevaluación. Las siguientes preguntas están relacionadas con la base de datos PUBS que tiene incorporada con Microsoft SQL Server. Es el desarrollo del modelo de la base de datos, tomando en cuenta que el objetivo es analizar el movimiento de los libros dentro de la empresa. ¿Qué tipo de movimiento dimensional recomienda? Es la primera pregunta que nos hacemos. Pues se recomienda utilizar un modelo de datos dimensional en forma de estrella. Para este caso, en este modelo las tablas dimensiones, como podría ser el autor, la editorial, la categoría, etcétera, estarán conectadas directamente a una tabla de hechos Fact Table, que contendrá medidas cuantitativas como las ventas, los movimientos de inventario, etcétera. Luego la siguiente pregunta que tenemos es, ¿cuál debe ser el nivel de granularidad? El nivel de granularidad debe ser transaccional. ¿Qué significa esto? Bueno, que cada fila en la tabla de hechos representa una transacción individual de movimientos de libros, incluyendo detalles como fecha del libro, cantidad, tipo y movimiento, y podría ser también como ventas, compras, entre muchas cosas más. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿qué tablas no son necesarias? Bueno, principalmente las tablas que no estén relacionadas con el movimiento de los libros, como las que contienen información sobre los empleados, no son necesarias para este análisis y pueden ser excluidas. A continuación, la siguiente pregunta. ¿Qué columnas deben obviarse? Específicamente, las columnas que no aporten información relevante para el análisis de movimientos de libros, como información descriptiva sobre autores o empleados, estas pueden ser omitidas. Siguiente pregunta nos dice, ¿qué columnas deben agruparse? Las columnas que contienen información similar o redundante pueden ser agrupadas para simplificar el modelo. Por ejemplo, las direcciones para las editoriales podrían agruparse en una tabla de dimensiones separadas. Siguiente pregunta. Dice, ¿es necesario crear una llave primaria nueva, surround key, y por qué? Es recomendable crear una llave primaria nueva en la tabla de hechos. Esto proporciona un identificador único para cada fila en la tabla de hechos y simplifica las operaciones de consulta y carga de datos. Siguiente y última pregunta nos dice, ¿qué columnas deben considerarse en la Fact Table, además de las llaves de las dimensiones? Además de las llaves de dimensiones, las columnas en las tablas de hechos deben incluir medidas cuantitativas como cantidad de libros vendidos, cantidad de libros comprados, precio unitario, importe total, etc. También se pueden incluir columnas de tiempo como fecha de transacción para facilitar análisis temporales. Bueno, a continuación haremos un resumen de todo lo que hemos visto y nos hemos preguntado. Bueno, principalmente que el desarrollo de un modelo de datos dimensional en forma de estrella es esencial para analizar el movimiento de libros dentro de la base de datos PUBS de Microsoft SQL Server. Este enfoque proporciona una estructura eficiente y simplificada para el análisis de datos, centrándose en transacciones individuales de movimiento del libro con un nivel de granularidad adecuado, la exclusión de tablas no relacionadas y la omisión de columnas innecesarias contribuyen a mantener la precisión y la eficacia del análisis. Además, la creación de una llave primaria nueva, que en este caso es surrogate key, en la tabla de hechos simplifica la gestión de datos y la inclusión de medidas cuantitativas en la tabla de hechos junto con columna de tiempo permite un análisis exhaustivo, especialmente en términos temporales en general.
Bueno, en recomendación son fundamentales para desarrollar un modelo de datos eficaz que facilite el análisis de movimiento de libros de la empresa. Gracias. A continuación, le paso con mi siguiente compañero. Bueno, continuando con lo que es la segunda autoevaluación, que sería la primera pregunta que dice, desarrolla el paquete que permita poblar la base de datos Norwin Mar a partir de la base de datos Norwin State. Como primer punto sería lo que es la creación de un proyecto SSIS. El segundo punto sería lo que es crear un nuevo proyecto de SSIS. El tercer punto en sí sería lo que es la configuración de una conexión de base de datos a la base de datos Norwin Mar. Como cuarto punto sería crear un flujo de datos entre ambas bases de datos. Quinto punto sería la configuración en sí, de configurar la transformación de datos, ¿no?, de estas dos bases. El sexto punto sería lo que es mapear las columnas, asegurándose que las columnas de origen sean correctas con las columnas de destino. El séptimo punto sería lo que es la configuración, la ejecución y la planificación. Octavo punto sería lo que es la depuración y la prueba. Y el noveno punto sería lo que es la implementación. Bien, como segunda pregunta acerca de lo que es esta segunda autoevaluación, sería lo que es crear la tabla de categoría en la base de datos Norwin Mar, en sí cargando lo que es el campo de la categoría grupo con la siguiente regla. Primera regla sería las bebidas y condimentos correspondientes al grupo 1, confecciones, lácteos y cereales correspondientes al grupo 2, carnes y pescados corresponden al grupo 3, otros correspondientes a otros. En este punto se debería, después del flujo de datos, agregar una tarea de transformación que aplique las reglas específicas para cargar el campo categoría grupo en la tabla DIN categoría en la base de datos Norwin Mar. Bien, damos pase a mi compañero. Bueno, para entender lo que es mejor un flujo de trabajo en ETL, le pondría un pequeño ejemplo, que sería, a ver, vamos a mostrarle. Bien, nosotros tenemos lo que es la base de datos, ¿no?, en Excel, que queremos pasar los datos en Excel, que queremos pasar una base de datos. Antes que nada tenemos que cerrar la aplicación, la base de datos, cerrar el Excel, tenemos que cerrarlo, ¿no? Abrimos lo que es el Integration Service. Buscamos lo que sería en la tarea de flujo, lo arrastramos el flujo de control, lo renombramos como tarea de flujo de datos. Muy bien, luego le hacemos doble clic, entramos a la parte de flujo de datos. Lo que queremos es agregar, importar el Excel, ¿no? Entonces buscamos el Excel origen, otros orígenes, origen de Excel, le arrastramos y le cambiamos el nombre para importar la hoja de origen. Le damos doble clic, nos va a salir esta ventana en la cual nosotros podemos importar el Excel. Como pueden ver acá, examinar y buscamos el Excel. Inmediatamente al poner aceptar nos va a salir lo que sería las tablas que van a estar acá, ¿no? Las hojas, perdón. Seleccionamos la primera hoja de ventas y ahora lo que queremos hacer es buscar la base de datos de destino. Entramos en otro destinos, destino a base de datos, arrastramos y lo cambiamos por nombre, insertar tabla SQL Server. Como podemos ver, de ahí lo que nos faltaría son definir los parámetros de conexión. ¿Cómo haremos eso? Enlazamos ambos, abrimos la base de datos donde queremos insertarla, nuevo, buscamos cuál es el nombre de usuario de nuestra base de datos en SQL Server, lo aplicamos en la ventana que nos va a salir, que sería aquí, buscamos el proveedor correcto de toda tu base de datos, ponemos refresh, nos va a salir el listado de bases de datos que tienes registradas, cogemos la que nos guste, en este caso Norwin, inmediatamente nos va a salir la ventana de creación de tablas, donde nos va a dar la opción de si creamos una nueva o si no administra la que tenemos. En este caso una nueva tabla la creamos con los mismos parámetros y acá podemos ver, si nos vamos a asignaciones, podemos ver las tablas que se van a la creada y las que están creadas, cómo se van a interactuar, ¿no? Después de terminar eso, cerramos, aceptamos, ponemos iniciar y vemos cómo están interconectadas ahora sí los parámetros de la tabla, de la base de datos con la tabla. De ahí vemos cómo van cargando los datos y la carga finalizada, ¿no? Para poder verificar eso entramos al SQL Server,
y las cuales vemos en la base de datos Norwin, en la tabla de ventas. Hacemos un edit drop de 200 rows para poder ver cuál es la creación de las tablas y vemos los datos que se han ingresado, ¿no? Actualmente. Bueno, eso sería la presentación de un ejemplo, ¿no? Básico, ¿no? Del flujo de datos. Ahora, la tarea de lookup, ¿qué es? En sí, sirve para buscar y relacionar datos en conjuntos relacionados. Su función principal es encontrar, digamos, coincidencias en las tablas referenciales y poder recuperar esa información relacionada, ¿no? Se puede decir que es crucial encontrar esto, es crucial para encontrar y relacionar datos, especialmente cuando asignamos claves de dimensiones, etcétera, integraciones de datos. En resumen, te sirve para filtrar información y que no se puedan copiar los datos, que no haya datos copiados más que todo, ¿no? Eso sería todo. Gracias.